El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas, ven, impón las manos sobre ellas para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto, pensando: con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaban: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: «Qué estrépito y qué lloros son estos, la niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talitha cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un evangelio famoso, clásico. Es esta resurrección de la hija de Jairo. Jairo, que se nos presenta aquí como un jefe de la sinagoga. El jefe de la sinagoga no era un cargo sacerdotal, ni mucho menos, ni era de una gran importancia en el sentido de que fuese alguien especialísimo, sino era simplemente el encargado de que toda la sinagoga funcionase. No tenía ni que hacer nada, era el organizador de la sinagoga. Y como tal, pues tenía que ser una persona de buena fama. Dice que se le acerca a este jefe de la sinagoga. Jairo se echa a los pies de Jesús y le ruega con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Claro, aquí ya está diciendo en el fondo, reconociendo el poder de Jesús. Y se arrodilla ante él, aunque en sentido estricto el arrodillarse ante alguien es solo ante Dios. Pero Jesús es el Hijo de Dios. No sé si Jairo podía ser consciente del todo de eso, pero sí que veía el poder de Dios en Jesús. Y dice que se va con él y aparece esta escena de esta mujer, la hemorroísa, que está mal, que quiere acercarse a Jesús, que quiere curarse, que no se atreve a decirle nada, que piensa que con solo tocarle habrá suficiente, y así es. Y se cura con solo tocarle. Es una de estas escenas que son muy curiosas porque en el siglo IV el obispo de Cesarea
Eusebio de Cesarea, explicará en su libro de primer gran historiador de la Iglesia, explicará que esta mujer era de su diócesis de Cesarea, y que no solo era de su diócesis, sino que todavía en ese tiempo se conservaba la casa de la familia, y en el jardín esa mujer había hecho poner una estatua de Jesús y ella a sus pies. Es una curiosidad, no tenemos esa estatua que nos diría un poco cómo representarían a Jesús en ese primer siglo, pero es curioso que Eusebio de Cesarea cite precisamente este evangelio y lo ponga realmente en esta mujer de su diócesis. Esta queda curada, Jesús se lo dice, se apiada de ella, habla con ella, y después llegan, antes de llegar a casa de Jairo, ya le comunican la muerte de la niña. Jesús responde de esta forma curiosa: no está muerta, está dormida. Curiosa por muchas razones. Una, porque esta mentalidad de lo que es la muerte y la dormición en Jesús, con todo su lenguaje propio, pues a veces queda como oscurecida para el mundo. Por ejemplo, para Jesús, muchos que parecen vivos están muertos, y eso lo dice en muchas parábolas y en muchos momentos. Tú deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme, dirá. Y después el Apocalipsis y muchos otros textos nos hablarán de aquellos que parecen vivos pero están muertos. Son los muertos a la gracia. Pero aquí se habla en otro sentido. No está muerta porque si estuviese muerta del todo, se quería decir que ya pasa el juicio de Dios. No, está dormida esperando. Claro que desde nuestro punto de vista diríamos está muerta la niña, pero desde el punto de vista de Jesús está muerta, está dormida esperando que yo la resucite, vendría a decir Jesús. Y así, aunque todos ya están las plañideras y toda esta gente ya llorando y haciendo duelo, Jesús pasa de ellos, sube, coge a la niña de la mano, la levanta, talita cumi, a ti te digo, niña, levántate, y resucita a la niña. Lo más curioso de todo el texto, lo más curioso no, lo fundamental es el poder de Jesús de resucitar a los muertos, como hará con Lázaro. Pero aquí lo importante, que es esa, la resurrección, el poder de Cristo sobre la vida y la muerte, ya que Él es el que nos da vida eterna. Pero la parte curiosa del texto es al final, cuando dice a los padres, les dice dos cosas. Una, imposible. Dice, les insistió en que nadie se enterase. ¿Cómo no se van a enterar si todo el mundo sabía que estaba muerta y va a aparecer resucitada? Imposible que no se enteren. Aunque Jesús lo hace con aquella mentalidad de lo que se llama el secreto mesiánico, que quiere decir, Jesús no quiere que se hable de él como el Mesías, sí como el que viene a traer la salvación, pero no el Mesías político que esperaba la gente. Y por eso ayer lo veíamos, en la zona de la Decápolis no hay problema, es zona pagana, no le harán rey. Allí que se hable de los milagros de Jesús y que se hable lo que haga falta. Aquí no, aquí la resurrección sería suficiente para hacerlo rey. No quiere ser rey de los judíos. Él viene a salvarnos del pecado y de la muerte. Pero después la segunda parte sí que la han de cumplir a rajatabla, que les dijo que dieran de comer a la niña. Y eso es bueno pensarlo y bueno hacerlo, porque cuando hay estos milagros, cuando hay un gran protagonista que es Jesús, la gente se olvida de la niña. Están por Jesús, el que ha resucitado a su hija. Y esta niña, por lo que he visto, llevaba muchos días muriéndose, muy mal. No debía haber comido en mucho tiempo. Así que cuidaos de la niña, dadle de comer. Si ha habido esta gracia de Jesús y esta atención de Jesús hacia la niña en la resurrección, cuanto más han de estar por la niña para que se recupere
del no haber comido en tanto tiempo. Es de alguna forma esta piedad de Jesús hacia esa niña, hacia nosotros, hacia los pecadores, hacia los enfermos, que también hemos de tener nosotros y que no es fácil, porque muchas veces nos desviamos de la atención, nos vamos a otra cosa, como pasaba aquí, nos vamos al protagonista, que sí es Jesús, pero protagonista ¿de qué? De haber resucitado esta niña, pues la niña ha de ser el centro de atención y más, en este caso, de sus padres. Nosotros vamos viendo quién es esta figura, Jesús, que resucita a los muertos, que cura a los enfermos, que saca demonios, que predica una doctrina nueva. Es el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador.